Queridos hermanos y hermanas, buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Xavier Michelet. Hoy tengo un tema muy importante para desarrollar de nuevo con ustedes sobre la iglesia. El tema tiene relación con la iglesia católica. Pero antes de entrar en este tema, yo quiero decir un gran agradecimiento con ustedes que suscribieron con el canal de YouTube. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. Ahora nos vamos a entrar en este tema que yo tenga hoy para ustedes. Primera pregunta: ¿quién creó la primera iglesia? Apostolicidad. La iglesia católica fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles. Segunda pregunta: ¿quién es el fundador de la Iglesia de Roma? Hechos de los Apóstoles y la Epístola a los Gálatas recogen que la primera comunidad cristiana estaba centrada en Jerusalén y entre sus líderes estaban Pedro, Santiago y Juan. Pablo de Tarso, tras conversión al cristianismo, reivindicó para sí el título de apóstol de los gentiles. La tercera pregunta: ¿cuándo se creó el catolicismo? Origen del catolicismo hasta en el año 313, cuando el emperador romano Constantino legalizó la religión en un decreto llamado Edicto de Milán. Su objetivo principal era unificar el imperio romano mediante la religión. Aunque el resultado no fue el esperado, el catolicismo comenzó a expandirse rápidamente. La cuarta pregunta: ¿cuál fue el primer papa de la historia? Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro, apóstol de Jesús, que fue constituido como primer papa y a quien se le otorgó la dirección de la iglesia y el primado apostólico. Ahora nos vamos a entrar en la quinta pregunta: ¿quién fue Constantino y qué hizo por la iglesia? Conocido también como Constantino I o San Constantino por la iglesia ortodoxa, fue el primer emperador en detener
la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo. La sexta pregunta: ¿quién le dio el nombre a la Iglesia Católica? La expresión proviene de una carta enviada por San Ignacio de Antioquía a los cristianos de Esmirna alrededor del año 106, en la que se designa como Iglesia Católica a la Iglesia Universal en comunión con el Romano Pontífice frente a varios grupos heréticos. La séptima pregunta: ¿dónde se reunían los primeros cristianos? Los primeros cristianos se reunieron en pequeñas casas privadas conocidos como iglesias domésticas. Pero toda la comunidad cristiana de una ciudad también sería denominada iglesia. El sustantivo griego literalmente significa asamblea, reunión o congregación, pero se traduce como iglesia en la mayoría. La octava pregunta: ¿cómo se llamaban los refugios donde se reunían los cristianos en sus comienzos? Las catacumbas de la ciudad de Roma fueron excavadas en el suelo para organizar en ellas los enterramientos de los muertos de los primeros cristianos en la Roma del siglo II. Y también se llamó a las catacumbas Roma subterránea. ¿Qué sucede con los primeros cristianos? Persecución a los cristianos por judíos. El Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época. También relata el principio de persecuciones por los romanos. Queridos hermanos y hermanas, es todo para hoy. Yo quiero decir muchísimas gracias. Muchas gracias a mis hermanos y hermanas por escucharme sobre el tema de la iglesia. Que Dios proteja tus hogares y aún vive en sus hogares. Queridos hermanos y hermanas, no olviden de suscribirse con el canal de YouTube Conozcamos la Iglesia. En créole, on cherche connaît l'Église là. Nos vemos por un otro video.